La parábola del Padre amoroso, y que en otro tiempo se llamó del Hijo pródigo, la conocemos mucho, tanto que podría decir, sin temor a equivocarme, que no es necesario contar la historia, pero la vamos a contar. Lentamente fue tomando el nombre del Padre misericordioso o del Padre amoroso, porque ese es el protagonista, el Padre. Cuando vemos la figura del Padre, comprendemos la estructura de ese evangelio dentro del evangelio. Está en Lucas, en el capítulo 15, y todo el capítulo 15 nos va a mostrar cómo se comporta el Padre. Dice antes del capítulo 15 que los pecadores buscaban a Jesús para escucharlo. Y eso es lo que quiere Lucas mostrarnos. Lucas está partido en dos partes. La primera parte lo que quiere enseñarnos es que escuchemos a Jesús. Y en la segunda parte, quien lo escucha, lo ve. Por eso, el capítulo 15 lo que quiere abrir las puertas, abrir los ojos a la mirada de quién es el Padre, cómo se comporta, el Abba de Jesús, el papá que se preocupa por sus hijos y que para él nadie está perdido. En el capítulo 15 hay tres parábolas en una. Es la del dracma perdido, la de la oveja perdida y la de el Padre amoroso. Son todos los perdidos que Dios como Padre busca desesperadamente. Cuando se le pierde una moneda, la busca por toda la casa y celebra cuando la encuentra. Se le pierde la oveja perdida, él dejará las 99 en el aprisco e irá por la perdida. Y cuando se pierde el hijo pródigo, estará pendiente de él para cuando vuelva, sobre todo para restablecerle en su dignidad. Yo, al igual que ese hijo pródigo, algún día me fui a esa casa del Padre, así como lo hizo él. ¿Y qué motivos tenía para irme de mi casa? De esa casa de ese Padre que me amaba, de ese Padre donde lo tenía todo. Me fui porque era joven, porque tomé malas decisiones. En compañía de mi esposo, me uní a él al pecado. Y ese pecado nos llevó a romper esa relación hermosa que teníamos con Dios. Fueron 7 años, 7 largos años de haberme ido de la casa, como ese hijo pródigo, donde gasté y malgasté todas las cosas buenas que él me había dado, porque me perdí. Me perdí el camino y perdí de vista lo más importante, que era la casa de ese Padre. Irse de esa casa, ¿qué significaba? Perder su amistad, perder su amor. Y eso fue lo que yo perdí, aunque pues estando en el mundo no me importaba y no le daba tanta importancia, que había perdido ese gran amor de Dios. Pero Él, en su infinito amor, fueron 7 años, 7 largos años, donde mi vida fue llena de pecado, de lujos, de cosas que no llenaban mi vida, que eran superfluas, pero que a la final era de lo que estaba rodeada. Dios me hizo una invitación maravillosa, esperó esos 7 años, porque ni podía asistir a su banquete. 7 años donde mi vida vivía en unión libre con mi esposo y no podía participar de ese hermoso banquete. Pero un día maravilloso, Él permitió que todas estas cosas pasaran en mi vida, no porque Él quería el sufrimiento ni el mal en mi vida, porque yo había elegido el mal, sino que Él quería que yo reconociera lo que era volver a esa casa de ese Padre. Y volver a encontrarme en esa casa de ese Padre era sentirme amada por Él. Podríamos pensar, resumiendo, que este hijo que está con su padre, recordemos que son 2 hijos, el hijo menor y el hijo mayor. El hijo menor decide pedirle la herencia de su padre, el padre se la entrega y va y derrocha todo lo que tiene, hasta que se queda sin nada y debe volver a la casa del padre. Cuando llega, su padre hace mucho lo está esperando y sale corriendo a abrazar a su hijo. No lo deja ni siquiera hablar, lo abraza, lo besa,
Él tenía un discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y el padre no lo deja ni siquiera terminar de pronunciarlo. El interés más grande del padre es restablecer la dignidad de este hijo, que estaba perdido, pero que hemos vuelto a encontrarlo. Empieza la celebración, que lo vistan, que lo arreglen, que mejor dicho lo vuelvan a construir nuevamente. Empieza la celebración y el hijo mayor llega y se molesta con su padre porque a él no le ha dado ni siquiera un cabrito para gastarlo, para tener una fiesta con sus amigos, pero a este que estaba perdido sí le ha hecho de todo. El hermano mayor termina siendo un protagonista importante en esta parábola. Anteriormente, cuando nosotros llamábamos a esta parábola, la del hijo pródigo, estábamos en función de qué tenemos que hacer nosotros para volvernos a ganar la confianza de nuestro Padre. ¿Qué debemos hacer para acercarnos a Él? ¿Qué debemos hacer nosotros los perdidos para que Él nos perdone, que Él nos comprenda? Y si nosotros analizamos bien esta parábola, miremos que el hijo menor no se arrepiente. Lo que pasa es que su situación es tan compleja que debe volver a donde su padre. No hay otra solución. No hay arrepentimiento. Léanlo con detalle. Lo que necesita es volver. Es que tantos trabajadores en la casa de mi padre viven mucho mejor de lo que yo estoy viviendo en este momento. Él es el que necesita volver. Y cuando nos preguntamos qué hace, el qué hace es de quién, del hijo perdido que intenta volver a la casa de su padre o del padre amoroso que busca desesperadamente a ese hijo perdido. Yo les dije que eran 3 parábolas en una. Primero lo buscó como la oveja que estaba perdida, luego la buscó como el dracma y luego lo ve que viene hacia él y se le lanza a los brazos. O sea, en realidad el que hace es el Padre, el que más hace, el que desesperadamente se ocupa por el que está perdido es el Padre. Y nosotros tan enredados, creyendo que si nosotros hacemos cosas buenas, conseguiremos que Dios se comporte como nosotros queremos. No, Él siempre se comporta de la misma manera, como un padre que ama. Ese hijo pródigo le dice a ese padre que le dé su herencia. O sea, desde ya, en vida de ese padre, él ya quería y lo hacía muerto, porque pedirle la herencia sabiendo que no se había muerto era algo pues triste para ese padre. Y eso mismo hice yo, irme y pedirle, malgastar mi vida, que era la herencia que él me había dado, la malgasté en el pecado, en un pecado que me hizo perder de vista toda la alegría de pertenecer a ser hija y merecedora de ese Padre Dios. Algún día también él, así como ese hijo pródigo, caí en ese lodo. Y un lodo que quizás no era hasta el cuello, sino que era toda embarrada y no me permitía ver ese padre. Pero aún estando en ese lodo, yo pude pensar que ese padre al que yo debía regresar, debía pedirle perdón. Tuve la oportunidad de reconocerme tan pecadora, y decirle que no. Decirle a ese padre, así como ese hijo pródigo lo pensó: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco llamarme hijo tuyo. Eso lo pensé, pero no por mis propias cuentas, es por inspiración divina. En medio de mi lodo permitió reconocerme esa hija amada por él, y aunque sabía que de pronto él no me iba a perdonar, pero yo tuve la oportunidad de reconocerme pecadora y de decirle que me perdonara, y así fue. En un encuentro personal con él, me sentí perdonada y amada por él. Me sentí esa hija mimada de sus ojos, porque él lo tiene todo para mí. ¿Qué dice el padre? Primero, cuando su hijo le pide la herencia, pues no dice nada, simplemente se la entrega.
Pensemos qué tipo de herencia nos puede dar Dios a nosotros. La vida en abundancia. Esa es nuestra herencia. El tema es cómo no la gastamos, cómo la invertimos. Y esa vida en abundancia se le da tanto al hijo menor como al hijo mayor. O sea, la herencia se le reparte a los dos. Cuando después de malgastar vuelve el hijo menor, el hijo mayor llama la atención a su padre. Él no ha hecho nada así parecido con él. Incluso hay algo que es un poco complejo y que no se nota en el texto, sino que se nota en el texto de griego. Cuando el hijo mayor le dice a su padre, yo siempre te he servido. La palabra que utiliza para servir no es diaconía, que es ese servicio entregado, amoroso, como el que pues, un hijo debía darle a su padre. No, la palabra que utiliza es la de doulos, que quiere decir la de los esclavos. Él se sentía esclavo delante de su padre. Incluso le dice, tú nunca has matado un cabrito para que yo celebre con mis amigos. Él está excluyendo a su padre de toda su vida, como si su padre no tuviera implicación en él. Si nosotros miramos muchas veces al comportarnos de manera farisea, estamos haciendo eso. Soy yo el que merezco que Dios se comporte conmigo de una manera específica. Como yo soy tan bueno, es Dios el que debe ser conmigo muy bueno. ¿Qué dice su padre? Hemos encontrado a este hermano tuyo que se había perdido. Porque incluso el hermano mayor dice, ese hijo tuyo. O sea, nada. Para él es como si no fuera de la familia. Nosotros perdemos la visión de muchas cosas cuando estamos cumpliendo únicamente la ley, cuando lo que queremos es hacer cosas para que Dios nos responda. Pero si nosotros somos capaces de escuchar la voz del Padre, tal como lo hacen los pecadores, seremos capaces de sentirnos hijos de ese Padre que nos ama, con un amor que no es capaz ni de juzgar, ni de excluir, solamente de amar. Y está amando tanto a los pecadores como a los que se creen buenos. Son sus hijos. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos son como los de ese hijo pródigo? Que toda nuestra vida gire alrededor de nosotros, que tengamos el poder, que tengamos tantas cosas como para poder manejar el mundo. Era nuestro ego, es nuestro ego el que sale a flote. Así fue el del hijo pródigo. No pensó nunca en su padre, sino que solo pensaba en él, en todo lo que traería a su vida, el malgastarla. Ese hijo pródigo nunca alcanzó a imaginar todas las consecuencias que traería esa mala decisión. El pensar que solo el mundo giraba alrededor de él. No pensó nunca en ese padre. Asimismo me pasó en la vida, de que no pensaba en él, no pensé en las consecuencias, porque fueron consecuencias funestas las que pasé por mi vida. 7 años de tormento donde creía estar muy bien, pero al final no era la vida plena que yo quería, pero al fin y al cabo eso fue lo que yo elegí. También pensaba en cómo iba a decirle a ese padre cuando fuera a ese encuentro, cuando él fuera a llegar a esa casa. Cuando llega a ese encuentro con ese padre, él no le permite que hable, ni que dé excusas, porque él tampoco lo está acusando. Así fue mi vida. En ese encuentro maravilloso que tuve con él, permitió que solo él y sus abrazos me sintieran esa hija amada de él. Ese beso oportuno que me devolvió esa alegría de sentirme amada por él, de sentirme esa hija mimada de él. Y cuando le da esas órdenes a esos sirvientes de que le traigan el mejor vestido, que le pongan un anillo, que le pongan esas sandalias, eso me sentí yo. Dios en su infinita misericordia me dio ese anillo, y ese anillo que significaba esa filiación que yo había perdido con él. Ese contacto de ese amor del Padre lo había perdido porque yo había perdido y había decidido no estar a su lado, pero Él me devolvió y me regaló ese anillo.
Me dio el mejor vestido, no cualquier vestido, el mejor vestido. Me devolvió la gracia, me devolvió la heredad, tantas cosas maravillosas que él nos da como hijos. Y las sandalias fue lo más maravilloso. En el tiempo de él eran la esclavitud. Estaba esclava del pecado, perdida en esa vida de pecado que no me permitía encontrarme con él. Pero un día maravilloso, hace 5 años tuve ese encuentro personal con él y me dice, aquí estoy, aquí te recibo con esos brazos abiertos. Eres mi hija mimada y sobre todo me quitó esa esclavitud del pecado, me hizo libre para poder seguir caminando hacia Él. Y esas sandalias también significan tomar otro camino, un nuevo camino, y ese camino era seguirlo a Él. Y hoy, gracias para su gloria y gracias a Él, hoy soy libre, camino en los caminos de Él, valga la redundancia, camino hacia Él y permito que otras personas, que las que se me acerquen, también lo busquen a Él, así como yo tuve la oportunidad. ¿Qué piensa Jesús con respecto a ese Padre amoroso? Sabe que Dios es amor, que ese no solamente es su esencia, sino su comportamiento, su manera de ser. Él ama al género humano, Él nos ama. No depende de nosotros y podríamos decir, ama al pecador, y así lo decía en el Antiguo Testamento. Él ama al pecador, mas no el pecado. Si nosotros no comprendemos ese amor que Dios es con nosotros, no podremos llegar a dejar ver en nosotros lo que hay de Dios, lo que hay en nuestro interior, donde Dios se muestra como amor. Cuando nosotros manipulamos a Dios o creemos que podemos seguir pecando o que podemos hacer las cosas como nosotros queramos solo porque Dios es eternamente amoroso y lleno de misericordia, es no comprender el Evangelio. Nosotros somos salvados, ya hemos sido salvados, pero acoger el amor, dejarlo que nos permee el corazón, que nos haga comportarnos de una manera para hacernos buenos, no es por nuestros comportamientos externos, no es por lo que nosotros hagamos, es por lo que adentro de nosotros se comporta como Dios, que es amor. Por eso nuestros comportamientos, nuestro ser, nuestra moral, nuestra ética sale desde dentro, no puede ser externa. No debe ser externa. Solo podríamos comportarnos como Dios, como sus hijos. ¿Por qué? Porque somos igualitos a Él. ¿Qué piensa Jesús? Dios ama al pecador. Con todo su corazón quiere restablecer su dignidad. Muchos de nosotros tal vez hemos imaginado cómo será el purgatorio, eso que llaman el purgatorio, un sitio donde nosotros llegamos a los brazos del Padre y deberemos vivir un proceso de cambio, de transformación, de sanación. Y me lo imagino así, tal cual. La imagen del Padre amoroso, esa es la que yo me imagino al morir. Me imagino al Señor esperándome con los brazos abiertos, porque para Él nada está perdido. Todo es una posibilidad de encuentro con la persona. Y si llegamos a los brazos del Padre, ¿qué hará? Pues sanar nuestras heridas, cambiar nuestro vestido, cambiar nuestros zapatos, hacernos de nuevo hijos, ponernos en una condición en la cual nosotros nos sintamos hijos. Por eso es importante que nosotros dejemos esas imágenes que antes habían, unas imágenes que solamente hacían que nosotros pensáramos que el encuentro con Dios iba a ser muy doloroso. No. Al revés, encuentro con el Señor será un encuentro con un Padre lleno de amor. Este es Escrito para el Alma. Es un programa de Televid que permite llegar a través de las Escrituras a hacernos una imagen perfecta de nuestro Dios.